Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. A las 4:44 de la tarde en punto, 31 embarcaciones iraníes aparecieron simultáneamente en las pantallas de radar de Estados Unidos. No una por una, no en secuencia. Las 31 exactamente en el mismo segundo. Y cada comandante de la Marina de EE Ostrum-U. En el estrecho de Hormuz, sabía que esto no era una provocación. Este era el ataque naval más calculado hacia el que Irán había estado avanzando durante 47 años. Esto es lo que nadie te está diciendo sobre lo que ocurrió en ese estrecho aquella tarde y por qué los eventos de esos 8 minutos y 14 segundos no solo cambiaron el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico. Expusieron algo mucho más profundo sobre Irán, sobre la burocracia militar estadounidense y sobre la naturaleza de la guerra moderna que los analistas de defensa aún siguen discutiendo discretamente a puerta cerrada. Para entender lo que Irán realmente hizo esa tarde, hay que retroceder no al día en que comenzó la guerra, no al anuncio del bloqueo, sino a 1979. Porque lo que se lanzó desde esos 3 puertos iraníes a las 4:44 de la tarde no fue solo una operación militar. Fueron 47 años de memoria institucional y paciencia estratégica, llegando a su destino programado. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue fundado el 22 de abril de 1979. Menos de 3 meses después de que el ayatolá Jomeini regresara a Teherán y desmantelara todo lo que el Shah había construido. No se confiaba en el ejército regular iraní. Había sido entrenado por estadounidenses. Su cuerpo de oficiales había estudiado en West Point y Fort Leavenworth. Su lealtad era hacia un gobierno que ya no existía. Así que Jomeini creó algo diferente. No una fuerza militar convencional, sino una ideológica. Una fuerza que no respondía a un ministerio de defensa, ni a una estructura de jefes conjuntos, sino directamente al líder supremo. Una fuerza cuya doctrina completa desde su primer día de existencia se construyó en torno a una pregunta central. ¿Cómo derrota una potencia militarmente inferior a una militarmente superior? Esa pregunta ha impulsado cada programa de armas, cada ejercicio naval, cada cálculo estratégico que el IRGC ha realizado durante casi 5 décadas. Y la respuesta a la que llegaron, la respuesta que se movía a 55 nudos a través del estrecho de Hormuz aquella tarde, no es complicada. No luchas contra un enemigo superior en sus términos. Cambias los términos por completo. Atacas donde su doctrina tiene vacíos. Atacas en condiciones donde su tecnología superior se convierte en una responsabilidad en lugar de una ventaja. Los obligas a luchar tu guerra, no la suya. Esto es lo que los teóricos militares llaman guerra asimétrica. Pero ese término se ha usado tanto que ha perdido su significado. Lo que el IRGC construyó es algo más específico y más peligroso que la definición genérica. Es una doctrina construida enteramente alrededor de la geografía de una sola vía marítima, de 21 millas de ancho en su punto más estrecho, responsable de aproximadamente el 20% de todo el comercio mundial de petróleo, el punto de estrangulamiento más estratégicamente vital del planeta. El estrecho de Hormuz no es solo donde Irán eligió luchar. Es la razón por la que Irán puede luchar en absoluto. Cierra ese estrecho o amenaza de forma creíble con cerrarlo, y la economía global registra la presión en 72 horas. El IRGC lo sabe desde 1984, cuando comenzaron a hostigar petroleros durante la guerra entre Irán e Irak, en lo que se conoció como la Guerra de los Petroleros. Una campaña tan efectiva que Estados Unidos se vio finalmente obligado a cambiar la bandera de los petroleros kuwaitíes a la bandera estadounidense, y desplegar escoltas navales, que es exactamente el tipo de concesión estratégica que una potencia más pequeña extrae de una más grande al amenazar un punto de estrangulamiento. Para 1987, la Marina de EE estaba realizando operaciones de convoy en una masa de agua en la que nunca esperó combatir, bajo reglas de enfrentamiento que nunca había planeado, contra un enemigo que no tenía portaaviones, ni submarinos nucleares, ni cazas de quinta generación. Y aún así, logró obligar a la marina más poderosa del mundo a cambiar su postura operativa. Esa lección nunca abandonó al IRGC. La archivaron, la estudiaron, construyeron alrededor de ella. Y lo que construyeron, la doctrina de operaciones de enjambre de embarcaciones de ataque rápido diseñadas específicamente para abrumar los sistemas defensivos de los buques de guerra modernos, es uno de los conceptos tácticos más cuidadosamente diseñados en la era moderna de la guerra asimétrica. No es improvisado. No es desesperado, es deliberado. Es el producto de décadas observando cómo los destructores y fragatas estadounidenses responden a amenazas individuales, múltiples amenazas, amenazas simultáneas, y calculando el número exacto de amenazas simultáneas necesarias para superar la capacidad defensiva de una formación naval dispersa. Esto es lo que hizo posible ese cálculo.
Y esta es la parte que la cobertura oficial de este enfrentamiento sistemáticamente subestima. Un destructor de la clase Arleigh Burke, la clase de barco a la que pertenecen el USS González, el USS Bulkley y el USS Nizza, es una de las plataformas de guerra de superficie más capaces jamás construidas. Lleva el sistema de combate Aegis, posiblemente el sistema de defensa aérea y de misiles navales más sofisticado que existe. Su radar puede rastrear más de 100 objetivos simultáneamente. Sus sistemas de control de fuego pueden enfrentar múltiples amenazas a la vez. Contra una sola embarcación de ataque rápido o incluso contra un pequeño grupo de ellas, un Arleigh Burke no es una lucha justa. Es un dominio abrumador. Pero el IRGC no atacó a un solo Arleigh Burke. Atacó a 3 de ellos simultáneamente desde 3 direcciones diferentes, mientras esos 3 buques estaban distribuidos a lo largo de 19 millas náuticas del estrecho en una línea de aplicación de bloqueo que, por la naturaleza de su misión, no podía concentrarse en un grupo defensivo. Este es el genio táctico oculto dentro de lo que inicialmente parece un simple ataque en enjambre. La línea de aplicación del bloqueo tenía que estar dispersa para cubrir el corredor. El IRGC sabía que tenía que estar dispersa y diseñó su ataque en torno a la única condición que esa dispersión crea. La condición en la que ningún barco puede proporcionar apoyo significativo a otro, porque cada barco está luchando simultáneamente por su propia supervivencia. Piensa en lo que esto requería. Requería que los planificadores del IRGC estudiaran con precisión el inventario defensivo de la clase Arleigh Burke, el número de misiles RIM 162 ESSM transportados, el número de misiles RIM 116 Rolling Airframe en los lanzadores, la tasa de enfrentamiento del sistema de cañón MK-45, el ciclo de recarga del CWS Phalanx, las proporciones de disparo por derribo bajo diversas geometrías de enfrentamiento, el punto en el que el inventario defensivo de un barco se vuelve críticamente agotado y su margen de seguridad desaparece. Luego tomaron esos números, los aplicaron contra 11 amenazas entrantes simultáneas a 55 nudos, calcularon la geometría de aproximación que forzaría la peor proporción de disparo-derribo posible en el barco del corredor sur y diseñaron un ataque de 3 ejes que aseguraría que el barco del sur consumiera su inventario más rápido que los barcos del norte y del centro, creando un punto de presión predecible, una vulnerabilidad diseñada, una crisis planificada que obligaría a la formación estadounidense a una elección imposible entre apoyo mutuo y cobertura del corredor. Este no es un plan construido en una semana. Este no es un plan construido en un año. Son 47 años de estudio institucional de la doctrina naval estadounidense, llegando a una única solución táctica en el aniversario de la institución que la construyó. El día 54 de una guerra que había comenzado en un contexto que la mayoría de los observadores aún no comprende completamente. El bloqueo de las exportaciones de petróleo de Irán no fue una decisión operativa menor. Fue una escalada estratégica de proporciones históricas. El primer bloqueo naval integral que Estados Unidos había impuesto desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el presidente Kennedy ordenó una cuarentena naval de Cuba para evitar la entrega de misiles soviéticos. Ese bloqueo duró 13 días y llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. El bloqueo de Irán ahora estaba en su día 54, sin un final a la vista, y el IRGC, bajo una enorme presión interna para demostrar que la Guardia Revolucionaria, la fuerza militar más poderosa de Irán, la institución que controla todo, desde baterías de misiles hasta imperios empresariales y redes paramilitares en Irak, Siria, Líbano y Yemen, no iba a permitir que la humillación de la soberanía iraní pasara sin una respuesta que todo el mundo recordaría. El aniversario no era incidental, era estructural. El 22 de abril de cada año, el IRGC realiza sus demostraciones de aniversario públicamente de manera visible desde sus puertos base. Bandar Abbas, en la costa norte del estrecho, la isla Kish al oeste, la isla Larak al este. Se despliegan embarcaciones, se realizan ejercicios. El mensaje tanto para audiencias internas como para adversarios extranjeros es consistente. La Guardia Revolucionaria existe, es poderosa y no ha olvidado para qué fue construida. Este ritual anual es tan predecible, tan institucionalizado, que se había vuelto efectivamente invisible para la evaluación de amenazas estadounidense, un evento ceremonial registrado y archivado, no una prioridad de inteligencia táctica, lo que es precisamente por lo que fue la cobertura perfecta para la operación naval más ambiciosa en la historia del IRGC. A las 10:44 de la mañana, los patrones de salida de los 3 puertos comenzaron a aparecer en imágenes satelitales. 11 embarcaciones de ataque rápido saliendo de Bandar Abbas, 11 saliendo de la isla Kish, 11 saliendo de la isla Larak.
El momento de sus salidas, cuando se analizaba frente a velocidades de tránsito conocidas y la distancia a la línea de aplicación del bloqueo, se correlacionaba con una única ventana de llegada coordinada, las 4:44 de la tarde, hora del aniversario. Un momento elegido no por conveniencia operativa, sino por intención simbólica. La hora 47 del 47 aniversario. Tiempo al minuto. La comandante Elena Park, a bordo del USS González, en el extremo norte de la línea de aplicación del bloqueo, lo vio a las 10:44 de la mañana, no como una certeza, como un patrón, como una correlación que necesitaba ser evaluada y reportada. Presentó su primera evaluación de amenaza a las 11:19. Identificaba el momento de salida de los 3 puertos como potencialmente consistente con un ataque coordinado programado para el aniversario. Recomendaba un aumento de la preparación defensiva a lo largo de la línea de aplicación. Regresó registrada y anotada. Presentó una segunda evaluación a la 1:47 de la tarde, cuando el momento de salida de los 3 puertos había pasado de potencialmente consistente a demostrablemente correlacionado, cuando las matemáticas de velocidades de tránsito y distancias habían convergido en una sola ventana que ya no era ambigua. Esa evaluación regresó registrada y anotada. Presentó una tercera a las 3:31 de la tarde, cuando la correlación ya no era una probabilidad, sino una certeza. 31 embarcaciones, 3 puertos, 3 vectores de aproximación, un tiempo de llegada registrado y anotado. ¿Qué significa cuando una evaluación de amenaza es registrada y anotada? Significa que fue recibida. Significa que fue registrada en el sistema. Significa que alguien en algún lugar de la cadena de mando la leyó y decidió que no requería acción más allá del reconocimiento. No significa que estuviera equivocada. No significa que el análisis fuera defectuoso. Significa que la maquinaria institucional a través de la cual las advertencias tácticas urgentes deben viajar en cualquier organización militar grande, la maquinaria de revisión, escalada y autorización, se movía a la velocidad de la burocracia mientras la amenaza se movía a 55 nudos. Esto no es exclusivo de la Marina de EE. No es exclusivo de ningún ejército. Es una característica estructural de cualquier organización grande en la que la autoridad de decisión se concentra en niveles por encima de las personas con la conciencia situacional más actual. Las personas más cercanas al problema rara vez son las que tienen la autoridad para actuar sobre él. Para cuando la información viaja hasta el nivel donde alguien puede autorizar una respuesta, la situación sobre el terreno, o en este caso, en el agua, a menudo ya se ha movido más allá del punto en el que la respuesta autorizada sigue siendo óptima. Park entendió esto, y por eso hizo algo que es simultáneamente obvio y genuinamente raro. Planeó el enfrentamiento ella misma en detalle durante 6 horas y 25 minutos, antes de que el primer contacto apareciera en la pantalla de cualquier otra persona. Trabajó las secuencias defensivas, calculó la geometría de enfrentamiento para cada corredor. Identificó el corredor sur como el punto de presión basado en el ángulo de aproximación que creaba la posición de la isla Larak. Preautorizó en su propia mente la decisión de enviar apoyo de fuego a Nizza, si y cuando el corredor norte se despejara, porque las matemáticas le decían que el corredor sur necesitaría 11 segundos de apoyo externo, y el corredor norte, si se gestionaba correctamente, sería capaz de proporcionarlo. No planeó esto porque tuviera autoridad para hacerlo. Lo planeó porque las matemáticas eran correctas y registrado y anotado no es lo mismo que incorrecto. A las 4:44 de la tarde, en el 47 aniversario de la fundación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, 31 contactos aparecieron simultáneamente en cada pantalla táctica de la línea de aplicación del bloqueo. Los 31 en el mismo segundo moviéndose a 55 nudos. 11 desde Bandar Abbas, con rumbo de 019 hacia el USS González en el corredor norte. 11 desde la isla Kish hacia el USS Bulkley en el centro. 11 desde la isla Larak en el ángulo de aproximación, más bajo hacia el USS Nizza en el sur. Park activó el circuito de formación 11 segundos después de que aparecieran los contactos. Su mensaje a los otros 2 destructores no fue una solicitud, no fue una consulta. Fue una orden táctica emitida por la comandante, que había pasado 6 horas pensando exactamente en este momento. Cada barco enfrenta su propio sector de forma independiente. No concentren el fuego, no abandonen la cobertura del corredor por apoyo mutuo. Mantengan sus líneas. Bulkley confirmó en 4 palabras. Nizza en 3. El enfrentamiento comenzó. El USS González disparó su primera salva de RIM 162 ESSM contra los 3 contactos líderes en la formación norte a las 4:44 y 19 segundos. Un ESSM es un misil compacto, altamente maniobrable, superficie-aire y superficie-superficie, con un alcance de aproximadamente 50 kilómetros y una velocidad de Mach 4.
contra una embarcación de ataque rápido a nivel del mar es extraordinariamente letal. Cuando la geometría de enfrentamiento es favorable, 2 de los primeros 3 alcanzaron sus objetivos, uno falló. El contacto líder superviviente ejecutó un giro evasivo y continuó entrando. Park pasó al segundo nivel. 2 derribos más, un impacto parcial. Una embarcación que perdió propulsión pero continuó avanzando a 12 nudos, dejando una estela de humo, todavía técnicamente en el enfrentamiento. 8 contactos restantes en la formación norte. 6 completamente operativos. 2 dañados, todos aún en movimiento. En el corredor central, el USS Bulkley estaba ejecutando la misma secuencia. En el corredor sur, el USS Nizza estaba ejecutando una versión más difícil. La geometría de aproximación desde la isla Larak obligaba cada disparo a una ventana de enfrentamiento más complicada, donde el González lograba aproximadamente una tasa de derribo de 2-3 en la primera salva de ESSM. La geometría de Nizza producía por debajo de eso, lo que significaba que Nizza estaba consumiendo más misiles por derribo que los otros 2 barcos, agotando su inventario más rápido, acercándose antes al umbral crítico. El IRGC no diseñó esto por accidente. El ángulo de aproximación sur desde la isla Larak fue elegido precisamente por lo que haría a la eficiencia de enfrentamiento de Nizza. A las 4:47, con 7 minutos restantes en el enfrentamiento, los conteos de contactos a lo largo de la línea eran 6 en el norte, 8 en el centro y 9 en el sur. 23 contactos aún entrantes. Park no se detuvo. Autorizó el cañón de cubierta MK-45 contra el contacto líder superviviente en la formación norte. El MK-45 es un cañón naval de 5 pulgadas capaz de disparar aproximadamente 20 rondas por minuto, con un alcance de más de 20 millas náuticas en su configuración base. Contra una embarcación de ataque rápido a corta distancia es decisivo. 2 rondas, 2 detenciones, 4 contactos restantes en el norte, todos dentro de 5 millas náuticas, todos acercándose a 55 nudos. El tiempo de cierre desde 5 millas náuticas a 55 nudos es menos de 3 minutos. En el centro, el MK-45 de Bulkley destruyó 3 contactos en 90 segundos. En el sur, la situación de Nizza se estaba deteriorando exactamente como el IRGC había planeado que lo hiciera. 7 contactos restantes, inventario en niveles críticamente bajos. A las 4:49, Nizza transmitió las palabras que el IRGC había pasado meses tratando de forzar a salir de un barco estadounidense. Inventario ESSM crítico, solicitando apoyo mutuo. Y aquí es donde el enfrentamiento alcanzó su verdadero punto de crisis, porque Park miró su propia situación. 4 contactos dentro de 3 millas náuticas siendo enfrentados con fuego de cañón, aún no detenidos. Y no podía irse. Bulkley tenía 5 contactos propios. Nadie podía irse. Cada barco estaba luchando por su propia supervivencia simultáneamente. El IRGC había diseñado exactamente este momento, el momento en que ningún barco estadounidense podía ayudar a otro barco estadounidense, el momento en que la formación naval más poderosa del Golfo Pérsico estaba operativamente paralizada por la geometría. Nizza respondió de la única manera que le quedaba: giro brusco a babor, velocidad máxima. Moviendo el casco fuera de la geometría de aproximación, los 6 contactos supervivientes del sur se ajustaron inmediatamente. A 6 millas náuticas, una embarcación de ataque rápido a 55 nudos no tiene dificultad para seguir a un destructor de 31 nudos a través de un cambio de rumbo. Nizza disparó 3 ESSM más. 2 derribos, un fallo. 4 contactos restantes en la formación sur, todos dentro de 3 millas náuticas. El inventario ESSM de Nizza ahora estaba críticamente bajo. El CILUS Phalanx, el sistema de armas de cierre que representa la última línea de defensa antes de que una embarcación hostil alcance el casco, se activó sobre el contacto líder superviviente a las 4:50 y 11 segundos. Phalanx es un cañón rotatorio de 20 milímetros guiado por radar que dispara aproximadamente 4.500 rondas por minuto. Está diseñado exactamente para este escenario. Defensa terminal a corta distancia, 3 ráfagas. Las 2 primeras fallaron. La tercera ráfaga alcanzó la sección del motor del contacto. Se detuvo. 3 contactos restantes, 2 millas náuticas. 2 minutos, el Phalanx cambió al segundo contacto. 2 ráfagas, ambas fallaron. El contacto ejecutó un giro evasivo. El Phalanx requirió. La tercera ráfaga impactó. El contacto perdió el control y comenzó a girar, dejando fuego. 2 contactos restantes. 1 milla náutica del casco de Nizza, uno dañado moviéndose a 31 nudos. El segundo contacto a 55 nudos, 1 minuto del casco. Park miró el corredor norte. 2 contactos, ambos detenidos por fuego de cañón en los últimos 90 segundos. El corredor norte no estaba despejado. Los contactos detenidos pueden reiniciarse, pero era temporalmente manejable.
tenía capacidad de cañón, tenía capacidad de phalanx, y tenía aproximadamente 2 minutos antes de que la situación en el norte exigiera toda su atención nuevamente. Tomó la decisión. González a Nizza. Corredor norte despejado temporalmente, enviando apoyo de cañón, su rumbo. En espera. A las 4:51 y 09 segundos, ambos montajes MK-45 en el González dispararon contra los 2 contactos supervivientes del sur en el rumbo de Nizza acá, alcance máximo, 11 millas náuticas. El proyectil estuvo en vuelo durante 22 segundos. A las 4:51 y 36 segundos, el más rápido de los 2 contactos supervivientes recibió el impacto en el centro del casco. Se detuvo en seco en el agua, un contacto restante, el dañado moviéndose a 31 nudos, a 44 segundos del casco de Nizza. El Phalanx de Nizza completó su ciclo de recarga a las 4:51 y 41 segundos. Requirió el contacto superviviente a 0.6 millas náuticas, 3 ráfagas. La primera dañó la dirección, la segunda alcanzó el motor. El contacto se detuvo a 340 metros del casco de Nizza. El corredor sur se despejó a las 4:51 y 58 segundos. El USS Buckley despejó su último contacto a las 4:52 y 14 segundos. A las 4:52 y 14 segundos, los 3 corredores estaban despejados. 31 embarcaciones de ataque rápido del IRGC, 22 destruidas o inutilizadas, 9 detenidas por fuego de cañón o daño, aún flotando en el estrecho de Hormuz en el día del aniversario del IRGC. 0 alcanzaron el casco de un destructor estadounidense. La línea de aplicación estaba intacta. El bloqueo se mantenía. Ahora, esto es lo que necesitas entender sobre lo que Irán realmente logró ese día y por qué la respuesta es más complicada de lo que sugiere el resumen del enfrentamiento. Porque el cálculo estratégico de lo que el IRGC lanzó aquella tarde nunca fue puramente militar. Fue informativo, político e institucional todo a la vez. Irán sabía con un alto grado de certeza que sus embarcaciones de ataque rápido no hundirían destructores estadounidenses. Los buques de la clase Arleigh Burke han sobrevivido a mucho más en simulación y juegos de guerra de lo que 11 embarcaciones de ataque rápido simultáneas pueden ofrecer. El liderazgo militar iraní no está compuesto por personas que calculan tan mal las capacidades de sus adversarios. Lo que estaban haciendo era probar límites. Estaban sondeando las fronteras defensivas de la línea de aplicación del bloqueo bajo las condiciones operativas más favorables que podían diseñar. Día de aniversario, máxima visibilidad pública, lanzamiento simultáneo coordinado desde 3 puertos, geometría de aproximación optimizada para el punto de presión del sur. Estaban recopilando datos, observaban exactamente cómo respondía cada barco, exactamente cuántos disparos por derribo requería cada geometría de enfrentamiento, exactamente cuánto inventario consumía cada destructor en un enfrentamiento de 8 minutos. Estaban archivando sus propias evaluaciones de amenaza. Y a diferencia de las 3 evaluaciones que Park presentó que regresaron registradas y anotadas, la evaluación del IRGC de lo que aprendieron aquella tarde alimentó directamente la planificación futura. Hay una segunda dimensión en esto que se discute aún menos en el análisis convencional. El programa de embarcaciones de ataque rápido del IRGC, la flota de pequeñas embarcaciones rápidas y fuertemente armadas, que ejecutó la operación del 22 de abril, representa una inversión que no tiene sentido en términos militares convencionales. Estas embarcaciones cuestan entre 1 y 5 millones de dólares cada una, dependiendo de la configuración de armamento. Un solo misil ES-ISM cuesta aproximadamente 2 millones de dólares. La economía del enfrentamiento, si se piensa puramente en términos de hardware destruido frente a hardware empleado, no es favorable para el lado estadounidense. Estados Unidos gastó cantidades significativas de municiones guiadas de precisión para destruir embarcaciones, que cuestan una fracción de esas municiones. Esta es la verdad más antigua y más incómoda de la guerra asimétrica. El defensor en estos enfrentamientos casi siempre paga más por enfrentamiento que el atacante. El IRGC puede fabricar embarcaciones de ataque rápido, mucho más rápido y mucho más barato de lo que la Marina de EE-U puede reponer su inventario de ESSM. En una campaña sostenida de ataques en enjambre repetidos contra una línea de aplicación de bloqueo, el agotamiento de inventario del lado estadounidense no es una preocupación teórica distante, es una realidad operativa acumulativa. Y el IRGC lo sabe. Han estado haciendo los cálculos durante más tiempo del que la mayoría de los oficiales en esos 3 destructores han estado vivos, lo que demostró el enfrentamiento de Park y lo que el contraalmirante Callaway estaba enfrentando cuando leyó el resumen del enfrentamiento y miró esa línea sobre 3 evaluaciones de amenaza, todas registradas y anotadas, fue que la solución al problema matemático del IRGC no es puramente tecnológica,
No es más misiles por destructor, aunque eso ayuda. No son mejores algoritmos de seguimiento del Phalanx, aunque eso también importa. La solución, como lo demostraron 6 horas y 25 minutos de planificación previa al enfrentamiento por parte de una comandante que fue ignorada 3 veces y planeó de todos modos, es la calidad y autoridad del juicio humano en el punto más cercano a la amenaza. Lo más peligroso en el estrecho de Hormuz aquella tarde no fueron 31 embarcaciones de ataque rápido a 55 nudos. Fue una comandante que entendió que una advertencia no reconocida no es lo mismo que una incorrecta y que se preparó en consecuencia. Permíteme darte el número que cuenta toda la historia. La operación del IRGC, lanzada desde 3 puertos simultáneamente, cruzó aguas abiertas, enfrentó a 3 buques de guerra estadounidenses en 8 minutos y 14 segundos, y no logró colocar una sola embarcación dentro de 340 metros de ningún casco estadounidense. Lo más cerca que llegó, 340 metros del casco de Nizza, detenido por la tercera ráfaga del Phalanx, representa todo el margen entre el enfrentamiento que ocurrió y el enfrentamiento que el IRGC había pasado meses diseñando, 340 metros, menos que la longitud de 4 campos de fútbol americano. El margen entre una línea de aplicación de bloqueo que se mantuvo y una crisis geopolítica de consecuencias incalculables. Y ese margen no fue producido por ningún sistema de armas, fue producido por una comandante planificando sola durante 6 horas y media después de 3 advertencias que regresaron registradas y anotadas. Las consecuencias geopolíticas del enfrentamiento se extendieron mucho más allá del estrecho. En Teherán, la narrativa oficial del liderazgo del IRGC fue que la operación demostró una coordinación y audacia sin precedentes, lo cual en términos puramente operativos es exacto. Lanzar 31 embarcaciones desde 3 puertos separados simultáneamente, cronometradas para llegar a una formación naval dispersa con vectores de aproximación coordinados optimizados para cada corredor, es un logro genuinamente sofisticado. Las imágenes de la ceremonia de aniversario del IRGC mostraron las formaciones de salida. La cobertura de los medios estatales fue cuidadosamente editada para enfatizar la escala de la operación y evitar centrarse en el resultado. Pero el resultado fue visible para cada gobierno de la región. Cada estado del Golfo que observa las evaluaciones de capacidad del IRGC con un interés profundamente personal. Arabia Saudita, los EAU, Kuwait, Bahrein, todos los cuales se encuentran al otro lado del estrecho, y todos los cuales han hecho apuestas estratégicas en la presencia naval estadounidense como garante de su propia seguridad, vieron exactamente lo que ocurrió. Vieron 31 embarcaciones partir y ninguna llegar, y vieron una línea de aplicación de bloqueo estadounidense absorber la mayor operación naval del IRGC en la historia de la Guardia Revolucionaria y permanecer intacta 8 minutos después. Y también vieron algo más, la parte que el lado estadounidense preferiría enfatizar menos. Vieron una línea de aplicación de bloqueo que casi tuvo un problema en el corredor sur. Vieron un barco que solicitó apoyo mutuo y recibió 11 segundos de fuego de cañón desde 11 millas náuticas de distancia y detuvo el último contacto a 340 metros. Vieron lo estrecho que era el margen y entendieron, tan claramente como Park entendió la mañana del 22 de abril, cuando presentó su primera evaluación de amenaza, que el IRGC presentaría su propia evaluación de lo que aprendió. Que la próxima operación reflejaría lo que 31 embarcaciones de ataque rápido revelaron sobre los puntos de presión de la línea de aplicación. Que la geometría de aproximación sur desde la isla Larak funcionó exactamente como el IRGC calculó. Que el agotamiento de inventario en el corredor sur era la vulnerabilidad diseñada, y la vulnerabilidad diseñada funcionó como estaba previsto. La próxima operación, cualquiera que sea su forma, tendrá el beneficio de los datos observacionales de esta. El estrecho de Hormuz tiene 21 millas de ancho en su punto más estrecho y es las 21 millas de agua más estudiadas, más disputadas y más estratégicamente significativas de la Tierra. Ha sido el foco de la planificación naval estadounidense desde 1979. Ha sido el foco de la planificación del IRGC desde el mismo año. Ambas instituciones han pasado 47 años preparándose para el enfrentamiento que ocurrió a las 4:44 de la tarde del 22 de abril. El lado estadounidense esa tarde estuvo representado por 3 destructores y una comandante que se negó a ser definida por registrado y anotado. El IRGC estuvo representado por 31 embarcaciones y 47 años de paciencia institucional. La línea de aplicación está intacta. El bloqueo se mantiene. Y en algún lugar del estrecho, 9 embarcaciones de ataque rápido del IRGC están flotando en la luz de la tarde de un aniversario que no salió como estaba planeado, esperando ser recuperadas, supervivientes del ataque en enjambre más coordinado en la historia de la Guardia Revolucionaria.
Artefactos de una operación que casi funcionó. Evidencia de un margen de 340 metros y 11 segundos de fuego de cañón, desde 11 millas náuticas de distancia. El IRGC dijo que entregaría golpes aplastantes e inimaginables en su aniversario. Lo que entregó, en cambio, fueron datos, lo que la Marina de EEU entregó a cambio, no a través de sus sistemas de armas, no a través de su estructura de mando, sino a través de una comandante que planificó durante 6 horas y 25 minutos porque las matemáticas decían que el ataque venía. Fue la única respuesta que alguna vez ha funcionado de manera fiable contra un adversario que planifica durante décadas. Entregó a alguien que ya estaba pensando en el problema de mañana a las 11:19 de la mañana, mientras todos los demás aún estaban decidiendo si registrar y anotar la advertencia sobre el de hoy. Esa es la lección del 22 de abril en el estrecho de Hormuz. No que la tecnología estadounidense derrotó la doctrina iraní. No que el bloqueo demostró ser irrompible. La lección es que el arma más peligrosa en cualquier enfrentamiento es la mente que pasó 6 horas planificando para 8 minutos. Y que ningún sistema, por sofisticado que sea, puede sustituir el juicio humano para mirar 3 evaluaciones de amenaza registradas y anotadas y entender con total claridad que las matemáticas son correctas y que el ataque viene y que el momento de prepararse era este. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.